Hermanos, por siglos y generaciones, millones de personas han visto la transformación, las vidas cambiadas por medio de la palabra de Dios y la predicación de ella. ¿No es así? Y damos gracias a Dios por esto, o sea, la palabra leída, predicada, la palabra hablada, pues ha impactado las vidas de muchas personas. Y hermanos, Dios ha querido que así sea. Dios ha querido que a través de la predicación de la palabra, la gente se convierta a Jesucristo. Es decir, que ninguna agenda eclesiástica puede tomar o debe tomar el lugar de la predicación de la palabra de Dios en la iglesia. Ni debe ser más importante para un creyente, un cristiano, que el alimentarse, recibir la palabra del Señor. La historia también ha sido testigo de los muchos intentos de destruir al cristianismo, detener al cristianismo y destruir las escrituras, la palabra de Dios, o sea, la revelación misma de Dios. Pero han fracasado, todas ellas han fracasado. Por ejemplo, en el año 303 de Jesucristo, o sea, después de Cristo, 303, Diocleciano, emperador del Imperio Romano, decidió, o sea, se dedicó a destruir todas las sagradas escrituras de la faz de la tierra. Y junto con ello, también a aquellos creyentes que las poseían. Imagínense, mis queridos hermanos, fueron aquellos, me imagino que algunos las enterraron, las escondieron temporalmente, pero la historia dice que miles de fieles cristianos con su palabra, pues fueron martirizados. Imagínense que él decía que él estaba seguro, convencido de que los cristianos no iban a poder sobrevivir si él eliminaba toda lo que es la palabra de Dios. Y lo que él no entendía es que no puede hacer eso, porque Dios está detrás de la palabra de Dios y de los cristianos, y ambas cosas tienen que sobrevivir juntas. Pero sí, hermanos, es cierto y lamentable que miles cristianos fueron martirizados muy cruelmente en ese ataque sangriento. Pero miren, a los pocos años de eso, ya él creyó haber tenido un triunfo, y Diocleciano sintió que su poder y toda esa fuerza unida para destruir las Biblias y a los cristianos, pues le hizo que él levantara un muro, una columna, que supuestamente parte de la columna era abajo una Biblia quemada. Y allí escribió o mandó escribir lo siguiente: Extinto nomine Christianorum, que quiere decir, se extingue el nombre de cristiano. ¿Qué les parece? Pero ¿saben qué? Apenas unos 10 años después, en el 313, el cristianismo estaba en pie y la palabra de Dios también, mis queridos hermanos. Tal fue así que el nuevo emperador, Constantino, no pudiendo detenerlo, pues aceptó el cristianismo. Es decir, él también se presentó como el emperador que apoyaba la fe cristiana. Pero fue todo conveniente, ¿no? No es que hubiera una conversión real, sino que le convenía, mis queridos hermanos, obtener el apoyo de los cristianos también, y se declaró defensor de la fe cristiana. Pero lo que nosotros sabemos es que detrás de eso están las palabras del Señor Jesús cuando dijo que ni las puertas del infierno podían prevalecer contra la iglesia del Señor. Y eso será para siempre así. Por lo tanto, no la pudieron destruir. Bueno, fíjense que Constantino adoptó como, digamos, como norma o como logo la cruz en su propio ejército. Es decir, llevaban este símbolo, aunque él
se continuó su vida pagana, ¿no? Realmente. Y miren, desde los años 1995 se empezó a calcular que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Ahora, eso no estoy diciendo con eso que todo el que tiene una Biblia es convertido. No estoy diciendo tampoco que todo el que la tiene la lee, ¿no? Pero quiero decir que con todos los esfuerzos que hubieron de eliminarla, hoy por hoy es el libro más vendido en el mundo. ¿Qué les parece eso, mis queridos hermanos? ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Eso no es por un poder mágico, es por el que está detrás de las palabras de Dios. Me refiero al Cristo resucitado que está detrás del libro. Es su palabra y Él, todo soberano, quiere compartirla y quiere compartir el mensaje y comunicar el mensaje de salvación. Porque Cristo es la última palabra, mis queridos hermanos. Claro que para ser la última palabra hay que ser la primera palabra que habló y creó todo el universo. Él es la última palabra de Dios. En primer lugar, porque quiero decirle algunas de las cosas de las que Cristo es la última palabra, entre muchas, ¿no? Pero, en primer lugar, sobre la comunicación de Dios. En la comunicación de Dios, Cristo es la última palabra. Venga conmigo a Hebreos 1. Estos primeros 2 versículos que estuvimos leyendo. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, pero ahora dice, en estos postreros días, que nos toca a nosotros, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Desde el jardín del Edén, vemos que Dios ha querido comunicarse con la gente acerca del verdadero o la verdad acerca de la salvación y vida eterna. Los hombres sin Dios solo pueden imitar, solo pueden crear religiones, filosofías acerca de la vida más allá de la muerte, etc. Pero solamente el Creador, el verdadero Dios único, que creó la vida en todas partes del universo, pues Él, mis queridos hermanos, es el que comunica la verdad absoluta. Y no solamente la comunica, sino que tiene el poder para su cumplimiento. Las escrituras, las profecías se cumplen porque es palabra de Dios y Él tiene la última palabra. Claro que el pecado oscurece el corazón del hombre, la mente del hombre, y el hombre en su naturaleza compite contra Dios. ¿Sí? Compite con Dios porque, miren, ese es el espíritu que nació en Lucifer, cuando Lucifer quiso ser igual a Dios. Quería ser él la última palabra. Esto es lo que sucede cuando el hombre quiere gobernar su propia vida. Quiere sentarse en el trono. Esto se repite en el ser humano por el pecado. Este es el pecado original, que el hombre se orgullece, quiere ser él el que esté en el trono y crear sus propias leyes, hasta leyes religiosas, en términos de lo que es malo, lo que es bueno, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero de esta manera él no desea darle el trono de su corazón a Dios y así pues tener la última palabra. Pero hermanos, Dios revela, Él puede revelar y revela a la gente las verdades espirituales que son muy necesarias para el alma, para la vida eterna, y que no solamente para aquí, para esta vida, sino también transcienden más allá del universo. Pues sí, al revelar a las personas, noten que Dios tuvo que comenzar, todo esto es un proceso, mis queridos hermanos, que fue lento, fue poco a poco, ¿no? Como aquel que dice, porque empezó con una gente muy primitiva, eran salvajes, barbáricas, eran personas, no tenían todavía los adelantos que se empezaron a ver después, ni el conocimiento, y por lo tanto fue dando la revelación como un padre a un pequeño niño que se va desarrollando
y lo va guiando en los torcidos caminos del niño. Pues sí, Dios tuvo que trabajar lentamente durante miles de años. La gente no entendía muy fácilmente las cosas de Dios. Miren, hasta los discípulos no entendieron muchas cosas. Todavía la revelación delante de ellos, al mismo Cristo glorioso, la misma revelación de Dios delante de ellos en persona, pues no entendieron muchas cosas hasta que el Espíritu Santo les fue dado. Dios fue revelando, mis queridos hermanos, y su última palabra es en Jesucristo. Así que no es una sorpresa que el hombre no entienda cómo funciona la vida espiritual. Y no es una sorpresa ver que los hombres no saben cómo funciona un matrimonio. No es una sorpresa que hayan tantos problemas de relaciones. Y todo porque el pecado nos ha alejado de Dios y Dios ha dejado de ser la última palabra en sus vidas. Así que el hombre puede creer que él sabe, y no hay cosa peor que creerse saber. La persona que se cree que ya sabe todo, ¿qué le pasa? No aprende nada, ¿no? Lo mejor es entender que hay mucho más por aprender, ¿no? Pero el hombre se cree que sabe y se cree que tiene el control de todas las cosas. Y de verdad tenemos el control de todas las cosas. Nada más que hay que mirar alrededor nuestro, nuestra propia vida y los acontecimientos para darnos cuenta que no tenemos tanto control, ¿no? Pero Dios es el que revela, nos revela a nosotros. Y fíjense lo que dice Hebreos 1, en el primer versículo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, o sea, Dios lo hizo muchas veces y de muchas maneras, y luego ha hablado a través de Jesucristo en el versículo 2. Así que los profetas del Antiguo Testamento estaban como armando un gigante o un gigantesco rompecabezas que Dios les fue dando. Fíjense que fueron miles de años, fue mucho tiempo, y Dios fue dando esas piezas del cuadro poco a poco hasta que se formó el Antiguo Testamento. O sea que cada fragmento fue preciso, fue exacto. A pesar de la separación del tiempo y demás, pues coinciden, están en unidad todos los libros del Antiguo Testamento y fueron formados perfectamente. Pero sí, mis queridos hermanos, fue tomando forma, ¿verdad? Fue tomando forma hasta la venida de Cristo, que lo completó todo. Las Escrituras las completa Jesucristo al venir, porque Él es la última palabra de Dios en la comunicación. Dios comenzó la comunicación miles de años antes de Cristo, y la gente pusieron su fe en Cristo, en el que venía, en el Mesías. Y luego de Cristo la gente pone su mirada al Cristo que ya vino. Ahora, mi pregunta antes de pasar al segundo punto es, mi pregunta para ti. Y no tomes esta pregunta así muy a la ligera, no, vamos a profundizarla un poquito. ¿Es Cristo el que tiene la última palabra en tu vida? Piensa. En segundo lugar, mis queridos hermanos, en la salvación, ya dijimos en la comunicación, ahora en la salvación de Dios, Cristo es la última palabra. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Vamos a detenernos en esa parte. Miren, en cuanto a la salvación del alma, ¿quién es la última palabra? Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Y antes de la venida de Jesús, la gente pusieron su mirada en Él, porque era el Mesías prometido. Y después de Cristo, ponemos nuestra mirada en Cristo y en esa gloriosa cruz que nos limpia de todo pecado, en ese sacrificio, esa sangre que nos limpia de todo pecado, como fue en el Calvario. Así que, hermanos, Cristo es Dios verdaderamente en la carne. Pero noten, y me impresiona como dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios, de su gloria, ¿no? ¿Saben? La palabra resplandor significa aquí que es una luz muy, muy notable. Es como
es decir, una luz con mucho voltaje, de manera que se vean mucho los detalles. Mientras más fuerte es la luz, pues más alumbra, más detalle. Y esta es la realidad. Jesucristo alumbra en nosotros de tal manera que podemos ver las cosas de Dios y entenderlas. Y podemos también ver nuestras faltas, nuestros pecados, porque la luz de Cristo lo hace así. Usted llega a un lugar oscuro y usted prende la luz y usted ve. Y entonces usted puede ver la suciedad o donde hay que limpiar. Ese es el resplandor de la gloria de Dios, como funciona en nosotros. Cuando el cristiano se aleja de Dios, se apaga, esa luz es pobre. Algunos tienen como unos bombillitos chiquiticos ahí que apenas están alumbrando y no ven su condición, no ven su situación en relación con Dios, con la iglesia y demás, y el cumplimiento de las Escrituras, pero podemos tener la luz de Cristo que alumbre con toda su gloria. Juan también utilizó estos términos, habló de Cristo como la luz, como la gloria de Dios. En Juan 1:5, él dijo: la luz en las tinieblas, ¿qué? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Donde hay luz no hay tinieblas, mis queridos hermanos. A Juan daba ahí testimonio de que esa luz lo vieron en vida, vieron sus obras, lo vieron allí en carne y hueso. Primero hubo una luz, si ustedes recuerdan, cómo la luz, esa gloria, este resplandor de Cristo, estando allí como un bebé nacido, pues alumbró en esa estrella que guió a los magos del oriente. Pero esa misma luz no solo alumbró de tal manera esa estrella, sino que alumbró la mente de aquellos magos para que entendieran que esa luz estaba guiándoles a ellos al rey que había nacido. Porque ¿saben qué? Esa misma luz estaba allí para todo el mundo. Y que sepamos, en la historia bíblica, el resto de la población, nadie entendió que esa era la estrella, la luz, y que había nacido un rey. Mis queridos hermanos, esas son las cosas de Dios. Dios da el alumbramiento en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y por supuesto que después se presentó esa misma gloria en los milagros que hizo. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Allí vieron el resplandor de la gloria de Dios. En sus enseñanzas, cuando hablaba, cuando predicaba, allí vieron esa gloria del Señor en vida. Y mis queridos hermanos, también ante los demonios, por poderosos que eran, pues los reprendía y los sacaba, porque allí estaba el resplandor de la gloria de Dios. Y también en la naturaleza, contra las olas del mar, los vientos, manifestó esa gloria del Señor. Y por supuesto que antes de la crucifixión, si ustedes recuerdan, ¿cuántos recuerdan la gran transfiguración? ¿Verdad? Que vieron allí a Jesucristo resplandecer como el sol en una luz extraordinaria. En el Monte de los Olivos, mis queridos hermanos, ocurrió esto. Pero noten a continuación como dice el versículo, de nuevo, vamos a mirar al versículo 3, porque quiero enfatizar en la palabra sustancia, ¿no? El cual siendo, ya dijimos, el resplandor de su gloria y la imagen misma ¿de qué? De su sustancia. Aquí se revela lo que es la divinidad de Jesús. Es decir, se está diciendo que Él es el Dios mismo en persona. La palabra sustancia aquí, creo que es la palabra en griego plerona, que significa esencia. Lo que está diciendo ahí es que toda la esencia de Dios está en Jesucristo. Por eso es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su esencia. Si usted conoce a Cristo, conoce a Dios. No le dijo Cristo a uno de sus discípulos: si me has visto a mí, has visto al Padre. Si tenemos a Cristo, tenemos a Dios. Si Cristo nos ha redimido, Dios nos ha redimido. Esa gloria es tan poderosa, mis queridos hermanos, que sostienen cada momento el orden en todo el universo.
Es tan maravillosa esa gloria que todo lo que tiene vida en el universo se sostiene por esa gloria. Y ese es el mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo. Y ese es el mismo poder que convierte las vidas y las almas de las personas al mirar a Cristo y al poner la fe en Jesucristo. Ese es el poder del Cristo Todopoderoso, resucitado de entre los muertos. Él es la salvación misma de Dios y Él es la última palabra en la salvación de Dios. Pero fíjense en este versículo 3, la segunda parte, vamos a decir. Dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, lo cual nos dice que esa gloria nos limpió. Hizo este efecto en nosotros, nos purificó todo por la gloria de Él. Y finalmente, después de la purificación de los pecados, dice también que se sentó a la diestra de la majestad. ¿Dónde? En las alturas, gloria a Dios. Ese es el Cristo que nosotros miramos, en el cual creemos, a quien seguimos. Es decir, por encima de Cristo no hay nada. Y así debe ser en la vida suya, en la vida mía. Nada puede tomar el lugar o debe tomar el lugar de Jesucristo en nuestras vidas. Él debe ser la última palabra en nosotros. Y por supuesto es el que tiene derecho. La última palabra tiene el derecho de declararnos a nosotros redimidos y quitar nuestras culpas. Así que nadie puede hacer esto sino Cristo. ¿Quién puede quitar las manchas? ¿Algún religioso? ¿Algún ministro? ¿Algún profeta? Hoy en día hay profetas, dicen que son profetas y son apóstoles y todo esto, ¿no? ¿Alguna religión? Hermanos, nada, ni nadie puede limpiarnos y quitarnos a nosotros de nuestras manchas y justificarnos delante de Dios. Nadie puede quitar las manchas y culpas de nuestras almas sino Jesucristo. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el salvador, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Es interesante cómo podemos ver que hay gente que dicen creer en Dios, o quizás creyentes con poca fe, no sé, pero cuando vienen los problemas, no pueden confiar en el Señor para sus problemas. ¿No? Si ese es el Cristo que es creador, sustentador, salvador, mediador, yo tengo que confiar en Él en todos los problemas, en todas mis dificultades, porque esto es lo que hacemos los que tenemos la experiencia con ese Cristo Todopoderoso. ¿Saben que Simón Pedro se dio cuenta de esto? De esta verdad, ¿no? Cuando le contesta la pregunta a Jesús en cuanto a si los discípulos querían irse, porque ustedes saben que Cristo empezó a dejar a un lado todos esos milagros y todas las cosas extraordinarias y se enfocó más en su ministerio en predicar la palabra. Y la gente empezaron a irse, y se quedó solo con los discípulos. ¿Qué les parece? Cristo se viró y le dijo, ¿quieren irse ustedes también? ¿Acaso queréis iros vosotros también? Y Pedro respondió, hermanos, miren, una de las declaraciones más hermosas que debemos decir siempre. Miren, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos decimos amén? Gloria al Señor por esto. Él es el Salvador y Él es la salvación. Y en cuanto a esto y la vida eterna, Cristo es la última palabra. Hemos visto que en la comunicación de Dios, Cristo es la última palabra. Hemos visto también que en la salvación de Dios, Cristo es la última palabra, pero también en la exaltación de Dios, Cristo es la última palabra. Cuando Jesús vino en la carne, saben, el pueblo judío estaba esperando un Mesías que resolviera el problema político, el problema social y que los liberara del imperio o de la opresión del imperio romano. Pero ¿saben lo que Jesús le enseñó? Porque muchos de ellos tuvieron problemas con Jesucristo porque Cristo enseñó una cosa muy diferente. Cristo les dijo a sus discípulos, mi reino no es de este mundo. Él se lo enseñó de muchas maneras, les hizo ver, ¿no?
pero también fueron palabras que él declaró él mismo: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mandaría a sus ángeles a rescatarlo de la crucifixión. Pero sí, hermanos, a pesar de esto, va a haber un día de exaltación. Va a haber un día final en que Jesucristo será también la última palabra. Y la exaltación final vendrá cuando ocurra la venida de Jesús. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? ¿Cuántos estamos esperando? Oye, no sabemos cuándo, pero puede ser pronto. No sabemos cuándo. El Señor dijo a sus propios discípulos: no os toca a vosotros saber ni los tiempos ni las sazones, o sea, los detalles de los tiempos, pero de que va a venir, va a venir. Y hay muchas señales que se hablan en las Escrituras en cuanto a la vida espiritual y moral de los hombres, pues estamos viendo eso en nuestros tiempos. Pero miren cómo dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice: para mí esta es la venida del Señor. Aquí no hay nada secreto ni nada de esto. Aquí es al contrario, todo el mundo se va a enterar. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que fíjense que vienen los que han muerto en Cristo, y ellos van a resucitar primero, y nosotros seremos levantados y transformados en ese levantar. Será un momento extraordinario, ¿no es así, hermanos? ¿Se puede imaginar esto? Esto será grandioso, ¿no? El apóstol Pablo les recuerda a los filipenses también en su segundo capítulo. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por supuesto que Cristo fue exaltado después de la resurrección. Se sentó a la diestra de Dios en las alturas, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas. El escritor de Hebreos expresa también así en los versículos 10, dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, o sea, refiriéndose al universo, a todos los planetas. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. ¿Cuándo comenzaron a envejecer? ¿Cuándo comenzó a envejecerse el universo, la tierra? Cuando el hombre pecó y empezó a envejecer. La maldición cayó sobre todo este mundo creado, y por eso dice la Biblia que la tierra gime. Y dice a continuación: y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Así que, hermano, el cielo y la tierra, conforme lo vemos nosotros con nuestros ojos, o como lo conocemos, se envejecen cada día. ¿Qué les parece eso? Y algún día llegará el momento en que Cristo va a quitarlo como quitarse un vestido viejo que ya no tiene utilidad, para poner uno nuevo. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, porque habrá unidad, no habrá separación. Los científicos han establecido que lo que se denomina como la segunda ley de la termodinámica, y esa es la creencia de que, o sea, según los científicos, ellos están diciendo que el universo está perdiendo poco a poco su energía. De alguna manera ellos yo no sé explicarlo, pero ellos de alguna manera han descubierto que todo el universo se está envejeciendo, ¿no? Pero ya la palabra del Señor nos lo dijo. No necesitamos a los científicos que nos lo digan, nosotros lo sabemos por acá. Mucho antes que el hombre descubriera que la tierra era redonda, las Escrituras nos dice desde el Antiguo Testamento sobre la redondez de la tierra.
Qué maravilla, ¿verdad? La palabra del Señor como revela las cosas. Pero sí, mis queridos hermanos, llegará un momento tan maravilloso. Miren este pasaje en Apocalipsis 11:15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, cuando Jacobo I de Escocia disfrutaba a menudo, él disfrutaba viajar y tener contacto con el pueblo, con la gente, y familiarizarse con las necesidades del pueblo. Esto no era una cosa común, más bien es una cosa muy extraña ver. Pero en una ocasión él decidió hacer esta práctica disfrazado de campesino o de granjero. Y se fue bajo el nombre de el hombre bueno de Belenkish. Y bueno, continuó esa práctica y con los años pues desarrolló una estrecha amistad con mucha gente humilde que nunca se dieron cuenta o pensaron que él era el rey. Además, en aquellos tiempos era muy difícil estas cosas porque no hay los adelantos que tenemos hoy. Tenemos celular, tenemos televisión, tenemos manera de ver a gente en otros países, en otros lugares y conocer artistas y conocer a todo el mundo. Pero en aquellos tiempos la gente solamente podían conocer el rostro de aquellos que habían visto. Y la gente no sabía cómo lucía el rey, ¿no? Pero durante uno de sus viajes disfrazados, el rey hizo una amistad que duró mucho tiempo, una amistad profunda, con un campesino que en una ocasión arriesgó su propia vida por él, que era el rey, ¿no? Como su amigo, sin saber que era el rey. Pasado el tiempo, recibió unos delegados diciendo que el rey lo estaba convocando al castillo de Stirling. Este era el lugar donde él mantenía su corte en tiempo de invierno. Imagínense, este hombre se puso a temblar horrorizado porque en aquellos tiempos cuando un rey convocaba a alguien significaba que había un problema serio. Y él pensando qué delito habré cometido, de qué me van a condenar. Y bueno, lo poco sabía él que el rey que lo estaba llamando era su mejor amigo. Y mis queridos hermanos, ¿se imaginan ustedes la sorpresa cuando vio la cara del rey, pensando que lo iban a condenar y lo que el rey iba a hacer era premiarlo y bendecirlo? Esta historia me hizo pensar, hermanos, que Jesús vendrá por vosotros, el Cristo que se vistió de nosotros para conocernos, para estar entre nosotros, para ser amigo nuestro. Ese Cristo, cuando lleguemos a su presencia, que Él nos llame a compadecer, no va a ser para condenarnos. Dice la palabra que no habrá condenación para los que estén en Cristo Jesús, sino para premiarnos, recompensarnos. Amigo que me escucha, hermano, Cristo es la última palabra de Dios y todavía nos habla en estos días. Creo que es muy buena idea. Nos haría mucho bien oír y escuchar su voz y responder positivamente. Amén.